Doctor Cabrera, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho. Qué placer tenerlo acá. El placer es todo mío, doctora. Encantado de estar con usted. Muy buenas noches. Doctor Roberto Cabrera, hemos visto el día de hoy justamente en la presentación en la Comisión de Defensa de esos excomandantes generales del Ejército y de la FAP y queremos preguntarle a usted cuál es su parecer. ¿Qué es lo que habría Bueno, estado sucediendo? ¿Es realmente una injerencia de parte del ministro de Defensa y de otros personajes de los cuales se han detallado en las noticias? ¿O es que es parte de la prerrogativa del presidente de la República realizar los ascensos o no? no. En efecto, cualquier injerencia por parte del Ejecutivo directamente de influir en los ascensos de manera irregular y no por méritos constituye un aspecto que no debe ser exento del control por parte del poder político, no específicamente del legislativo. En este caso, sin duda, en mi particular opinión, nos encontramos ante un hecho grave de corroborarse las afirmaciones de los digamos del personal, ¿no? De los militares que han sido directamente presionados, como lo han afirmado ante la Comisión de Defensa, para los ascensos respectivos. Pienso que generaría por lo menos una investigación que creo que ya se ha iniciado a raíz del pedido de la Procuraduría Pública Anticorrupción, a efectos de que se denuncien, ¿no?, estos casos y se investiguen por tráfico de influencias, sobre todo contra el secretario de Palacio, ¿no? Y además, incluso con el propio actual ministro, ¿no? Hay un pedido, una moción de interpelación ya planteada en el Congreso de la República. Ya se ha obtenido los votos para ello, así que es muy probable que el pliego interpelatorio se ingrese lo más pronto y entiendo que la próxima semana se debería estar interpelando al ministro, posiblemente censurándolo, ¿no? Es algo bastante posible, salvo que al haber puesto su cargo a disposición del presidente, pues se le renuncie, ¿no? Lo complicado de este nuevo escándalo es el hecho directo de que al parecer se estaría involucrando al mismo presidente, ¿no?, en la presión. Esperemos que no sea así, porque un episodio más de inestabilidad política no nos caería nada bien, al contrario, ¿no? Sería de por sí una situación bastante complicada de afrontar, más aún teniendo en cuenta que la estabilidad de cada uno de los despachos ministeriales está bastante debilitada, ¿no? No solamente el tema relacionado al Ministerio de Defensa, también el Ministerio de Transportes, también el Ministerio de Educación. Así que sin duda es un nuevo episodio político. Parece que todas las semanas hay algo que comentar, algo que discutir y algo por lo cual preocuparnos. Efectivamente, doctor Cabrera, la población en este momento, la preocupación que tiene es el tema económico, aún una pandemia no controlada, muchas familias han perdido a sus seres queridos y hasta ahora no encontramos, ya vamos a entrar estos 100 días de gobierno y no encontramos todavía un rumbo definido para lo cual la población quiere definirse, pues saber qué es lo que va a suceder. Tenemos también la Fiscalía ha dispuesto a recopilar pues toda la información en torno a estos ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas. Doctor Cabrera, ¿usted cree que son las circunstancias que se estarían dando para que pueda propiciarse el escenario de una futura vacancia presidencial? Con un asunto de esta naturaleza, y si es que existe vinculación directa del presidente en esta injerencia, opino de que al menos políticamente él puede intentarlo. Yo creo de que los votos siempre están ahí, la intención siempre está ahí. Si se logra de alguna manera corroborar con un punto o con un aspecto, con una evidencia mucho más contundente que vincule directamente al presidente de la República con esto, pienso que sí se avecinaría un escenario político bastante caótico. Yo calculo una semana y media para eso. Esperemos de que no exista mayores elementos que realmente vinculen al presidente. Eso sería totalmente decepcionante. Esperemos que no sea así. Sinceramente, yo espero que no sea así. Pero de serlo, pues yo creo de que se cuentan con los votos suficientes para poder generar una vacancia presidencial. Y seguramente otra vez tendremos la figura de la incapacidad moral como uno de los elementos a discutir.
Así que es muy probable de que si siguen habiendo escándalos de esta naturaleza, o si relacionado a los ascensos irregulares, directamente genera una vinculación mucho más ligada al presidente de la República, pues el escenario no es para nada luminoso, muy por el contrario, ¿no? Bastante sombrío. Doctor Cabrera, hemos tenido durante estos 5 años últimos cambios de gobiernos bastante abruptos y episodios que nos están complicando la vida a todos los peruanos, ¿no? Que nosotros quisiéramos tener pues un Estado democrático con gobernabilidad, de acuerdo a lo que usted nos puede indicar en materia constitucional. Pero díganos, ¿qué es lo que debería hacer este gobierno para poder tener realmente un Estado donde se respeten los derechos fundamentales, de todas las personas e incluso de los que se estaría diciendo que se están vulnerando, como en este caso estos excomandantes del Ejército y las Fuerzas Armadas que se han presentado el día de hoy a esta Comisión de Defensa, manifestando pues que han sido dejados de lado cuando han tenido supuestamente pues un legajo o las actitudes como para poder continuar en carrera. Pues bueno, yo pienso de que tiene que haber una responsabilidad sobre todo por los dos poderes del Estado que tienen que ver necesariamente con los lineamientos de políticas públicas y el diseño de las mismas, ¿no? Me refiero al Ejecutivo y al Legislativo. Históricamente, yo creo que en los últimos 20 años ha habido una seria problemática siempre increciendo que ha dinamitado esas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tal vez en los 90 no lo veíamos porque había una mayoría parlamentaria del partido que se encontraba en posición del Ejecutivo, que era el Fujimorismo. Pero del 2000 hacia adelante, si nos damos cuenta, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre han sido complicadas a medida de que se ha perdido... De mucha fricción. Exacto, ¿no? Y al no tener cuadros específicos los partidos políticos que tengan directamente especializaciones en temas políticos, en temas técnicos, ha generado como consecuencia directa una imposibilidad de conversar. El diálogo es prácticamente inviable a nivel político ahora mismo, ¿no? Esa atomización de los partidos políticos que se refleja también en bancadas, a veces empezamos con 8 bancadas y terminamos con 13, como ya ha sucedido anteriormente, genera también como consecuencia directa de que el diálogo no se pueda lograr. Y la política es un arte de diálogo, ¿no? Y si es que no se logran esos consensos propios del escenario político, entonces no vamos a ir a ningún lado. Si es que por parte del Ejecutivo se persiste en designar a personas que no tienen la capacidad para asumir determinados cargos, pues siempre se va a dar pie a que la oposición tenga motivos suficientes para cuestionarse la competencia de quien dirige el Ejecutivo y de quienes se encuentran en cada uno de los despachos ministeriales. Entonces, hay que procurar siempre a través de estos dos poderes del Estado que exista esa capacidad de diálogo. Y eso sí o sí se va a lograr a través de consensos. Si no hay consensos, no hay desarrollo ni futuro político para el país. Doctor Cabrera, el viernes se cumplen ya 100 años, 100 días de los primeros, aunque parecieran ya 100 años, porque realmente estamos con todo este pesar, ¿no? Que es penoso realmente al inicio de un gobierno que aparentemente pues está desgastando muy rápido, ¿no? Entonces ya se cumplen 100 días de este gobierno que nació con una poca votación, porque eso realmente en las urnas, ¿no? Fueron muy pocos los peruanos que fueron a votar producto de la pandemia, etcétera. Y también pues desinterés, ¿no? De no sentirse representados por ambos partidos que entraron pues, ¿no? A esta contienda electoral o que terminaron pues en una segunda vuelta. Entonces, ¿qué es para usted? ¿Qué análisis breve podría darnos de estos primeros 100 días del gobierno del presidente Castillo? Hay cosas buenas que se han hecho, pienso. Creo que el tema de la vacunación nos ha sorprendido a todos, ¿no? Yo creo que eso es algo que se puede rescatar. La vacunación nos ha sorprendido a todos.
pero no es lo único que se tiene que avanzar. Me parece que la evaluación del gobierno en general, es decir, tanto el ejecutivo como el legislativo, es errática. Es mi primera impresión. Que en estos 100 días, tanto para el ejecutivo como por el legislativo, si nosotros vemos las agendas de los plenos del Congreso, hay una proliferación de emisión de leyes declarativas que no tienen nada que ver con los fines concretos que se buscan para la regulación de conductas dentro de la sociedad o de circunstancias específicas dentro de la sociedad. Y por parte del Ejecutivo hay mucha improvisación. Lamentablemente es así. Entonces, pienso de que tiene que haber un esfuerzo real por parte de ambos, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, para plantear soluciones concretas a los problemas sociales que tenemos. Hay que definir adecuadamente la agenda de gobierno, hay que alinearse con la agenda pública y hay que generar mayor participación ciudadana. Ahora mismo me parece que no estamos en las mejores condiciones como para poder generar un espacio de diálogo, como para poder generar un espacio de debate, pero hay que procurar hacerlo. Y lamentablemente decimos y creemos firmemente también de que no están las personas más capacitadas en ningún cargo gubernamental, y esto porque siempre optamos por elegir a individuos creyendo de que tienen un liderazgo mesiánico, cuando en realidad mucho tiene que ver nuestra participación y nuestro control como ciudadanos. Si no asumimos esa responsabilidad, pues otros siempre lo van a hacer, y lo van a hacer para su propia conveniencia. Esa sería en todo caso la reflexión que podríamos hacer en cuanto a estos 100 días. Hay que también darnos cuenta y evaluarnos durante estos 100 días de este nuevo bicentenario. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Creo que también hay que enfocarnos en ello. Doctor Cabrera, y la pregunta, la del estribo, hemos escuchado a Patricia Chirinos decir que se va a presentar una acusación constitucional contra el ministro de Defensa, Walter Ayala. ¿Usted cree que prospere? Pienso que sí. Pienso que sí. Es más, tengo entendido que ya se presentó, si no me equivoco, y yo creo que sí va a prosperar. Yo creo que lo mejor que puede hacer el ministro es renunciar. ¿Y qué se necesitaría para que prospere? Pues en realidad lo que se necesitaría es de que la comisión permanente realice que la comisión de acusaciones constitucionales inicie toda la investigación pertinente y luego de ello pase a la comisión permanente apruebe el informe de la comisión de acusaciones y eso pase al pleno del Congreso. Ahí la comisión permanente no votará y el pleno decidirá. Si nos damos cuenta, habrán más o menos 25, 27 votos menos y por lo tanto sí va a proceder esa denuncia constitucional. Por eso yo opino que de corroborarse estos datos, que al parecer así va a ser, lo más saludable para el ministro es renunciar. No solamente poner a disposición su cargo, sino renunciar. Creo que es lo más saludable para el país. Y otra vez nos encontramos frente a la renuncia de un ministro. Doctor Cabrera, si no renunciara el ministro Ayala y de prosperar esta acusación constitucional, inmediatamente, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es de que está inhabilitado para poder ejercer cualquier cargo político, pero paralelamente ya se ha presentado la interpelación y posterior a eso va a haber una censura, estoy seguro. Así que yo no creo que el ministro pueda aguantar ambos flancos, al menos una semana y media más. Yo no creo que esto situación. Sí, es muy complicado. Yo pienso que es muy complicado. Es una situación muy complicada para el ministro, es otra vez una situación muy complicada para el Ejecutivo. Ya no es con el Ministerio del Interior como la semana pasada, ahora con el Ministerio de Defensa. Y eso es muy preocupante. Es bastante preocupante para todos. Van cayendo quizás uno a uno los ministros por circunstancias, ¿no? Hemos visto al ministro del Interior, Barranzuela, que a razón pues de una fiesta, que al fin y al cabo dijo la vecina que no era la fiesta que se había dado en su casa, en fin, todavía está por investigarse, darse. Y ahora este tema pues con el ministro de Defensa. Bueno, esperemos pues que en algún momento lleguemos a una estabilidad, porque eso es lo que quiere la población del Perú, ¿no? Que al fin y al cabo clama tranquilidad, que es lo que busca la población, los peruanos, luego de una pandemia que no ha tenido nada de contemplación
con muchas familias, ¿no? Más de 100.000 niños fallecidos, padres de familia que han perdido esposas y viceversa, y situaciones muy duras en nuestro país, muy golpeado. Pero, doctor, en fin, estamos en el Perú y aquí en este país nada está dicho. Le agradecemos mucho Nada la está dicho. participación en el programa, doctor Roberto Cabrero, el análisis interesantísimo desde el punto de vista de usted, un abogado muy reconocido en el derecho constitucional. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, hasta luego.